Hola, ¿qué tal? Esta es la parte 5 y 6 de la guía de estudios para el ingreso a educación media superior, la competencia de ciencias experimentales. En esta ocasión no voy a abundar tanto en el contexto de esta parte, de esta quinta parte, ya que lo estuve leyendo y en realidad es más como un poquito de historia, pero no trae información que digamos muy importante para la posterior resolución de todos los ejercicios que trae, excepto en la parte inferior en donde aparece el elemento oxígeno que ya comienza a pedirnos algunas cosas. Entonces les invito a que ustedes lo lean, no lo leo yo porque no viene al caso que lo lea. Y bueno, aquí abajito dice, de acuerdo a la tabla periódica, escribe las características del elemento que se señala. El elemento que se señala es el oxígeno. Si ustedes van a una tabla periódica, fácilmente pueden saber de qué se tratan todos estos numeritos que tenemos acá. Este primer cuadrito que tenemos aquí está señalando al 8. Este segundo rectángulo está señalando al nombre oxígeno. Este tercer cuadrito que tenemos acá está señalando, no sé si a esto o a este 2. De cualquier forma les voy a explicar las dos cosas para que no vaya a haber confusión en esa parte. Y este último recuadro nos está señalando este 16. ¿Sale? ¿Por qué les digo de este cuadrito que no sé si está señalando a la O o al -2? Porque si ustedes observan, este primer rectángulo tampoco está señalando al 8, sino que parece ser que está señalando a la O. Entonces vamos a dejarlo claro de qué cosa es lo que me están pidiendo por allá, ¿no? Entonces, si comenzamos a escribir en esta primer parte, ese número 8 lo voy a considerar como número atómico. Más adelantito voy a ver cuál es el concepto de número atómico para que ustedes sepan de qué les estoy hablando más específicamente. Y también voy a estar hablando de los estados de oxidación. También voy a estar hablando de la otra parte que es la configuración electrónica. Así que si quieren saber más, pues les recomiendo que se queden para ver el video. El siguiente, que obviamente es este cuadrito que tenemos aquí, está señalando a la palabra oxígeno, por lo tanto quiere decir que aquí le voy a poner que es el nombre. Esa característica que nosotros tenemos va a ser el nombre. Este 16 que nosotros tenemos por acá abajo, antes de que yo me vaya a lo otro que parece generar un poquito de confusión, no es más que la masa molecular o la masa atómica, cualquiera de las dos. Y por último, si nosotros lo señalamos como si fuera la O, entonces podemos poner que es el símbolo. Y aquí vamos a nosotros a agregar una flechita más que señale al 2, ya para dejar todo bien claro. Este -2 que tenemos acá, le voy a poner acá que es el estado de oxidación. Eso es lo que vamos a tener en ese patrón o en esa figura que tenemos por allá. Recordemos que el estado de oxidación, perdón, es un indicador del grado de oxidación de un átomo que forma parte de un compuesto o bien otra especie química. En términos claros, es la capacidad de un átomo para poder combinarse con otros. Es decir, si nosotros analizamos el oxígeno necesita 2 electrones en su última capa de valencia para poder formar el octeto y entonces ser bastante estable. Por esa razón es que lo está mencionando ahí como estado de oxidación. Si nos vamos a la página 113, aquí nada más nos está pidiendo unos conceptos básicos que es... Seguramente ustedes ya lo debieron buscar en internet y es bastante sencillo. Primero que nada me dice qué cosa es el número atómico. El número atómico siempre va a ser el número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Si lo escribimos, pongo aquí del elemento en cuestión. Es decir, que si a mí me dan un número atómico de 10, quiere decir que ese elemento va a tener 10 protones en su núcleo. Si a mí me dan un número atómico de 20, entonces quiere decir que ese átomo va a tener 20 protones en su núcleo. ¿Sale? El número atómico en realidad lo que nos va a indicar es solamente la cantidad de protones que hay. Si vamos a la página anterior, a la página 112, aquí teníamos como número atómico 8, entonces quiere decir que en el oxígeno o en el núcleo de oxígeno vamos a tener
8 protones. Si seguimos leyendo, ¿qué es el número de masa? Así en términos prácticos, el número de masa va a ser la suma de protones y neutrones del núcleo del átomo. Entonces vamos a escribirlo. Ya ustedes van checando si es lo mismo que pusieron. Listo. Y por último nos pregunta qué es el número de valencia. También en términos generales es el número de electrones que faltan o debe ceder un electrón, perdón, un átomo para poder completar su último nivel de energía. Aquí les voy a hablar así a grosso modo de lo que es un enlace covalente y un enlace iónico. Todos los átomos o todos los elementos que yo tengo en la tabla periódica o bien van a necesitar electrones para formar su última capa de valencia, o bien en lugar de necesitar van a donar sus electrones de su última capa de valencia para poder combinarse con otros elementos. ¿Sale, vale? Entonces, así para ejemplificarlo, quien tiene más electrones es aquel átomo que va a querer que le regalen sus electrones para tener más. Véanlo desde ese punto de vista, que sería así como que ser un poquito tacaño, ¿no? O bien sería como ser de que lo quiere tener todo. Si yo tengo ya 5 electrones y me faltan solamente 3, pues yo no voy a donar mis 5 electrones. Lo que voy a hacer es que voy a pedir que alguien me regale mis 3 electrones. Otros 3 electrones para yo completar mi octeto y entonces volverme estable. Todo lo contrario, si hay un átomo que tiene 2 o tiene 1 o tiene 3 electrones en su última capa de valencia, es muy difícil que ese átomo reciba 5 electrones para poder formar su octeto y ser estable. Lo más seguro es que o bien o los regale a quien tiene más electrones o los comparta para poder tener completo su última capa de valencia o su último nivel de energía. Luego nos vamos, bueno, más bien voy a escribir el concepto de lo de la valencia, se me olvidaba ahorita que les estaba diciendo cómo está el asunto. Es el número de electrones que faltan o debe ceder un átomo para completar su último más a ratito voy a ver, más adelante voy a ver algunos conceptos que tienen que ver con los niveles de energía para que entiendan de qué les estoy hablando. Y bueno, abajo dice, escribe las características de los grupos de elementos de acuerdo a su clasificación. Es un mapa conceptual. Por aquí tenemos clasificación de los elementos. Se clasifican en 3 cosas. La primera sería como son buenos conductores de electricidad. Todos aquellos elementos que son buenos conductores de electricidad y buenos conductores de calor, por lo general son metales. Por lo tanto, aquí vamos a poner que vamos a tener a los metales. Por ejemplo, el oro es un excelente conductor de electricidad y sabemos que el oro pues, es metal, por lo tanto eso va a corresponder. Luego tenemos no metales y por último vamos a escribir por acá, conforman el grupo número 8. Más adelantito vamos a ver qué cosas son los grupos en la tabla periódica, pero yo ya sé qué cosa es el grupo número 8 en la tabla periódica. Es la última columna, les voy a poner una imagen de la tabla periódica para que ustedes la vean. El grupo número 8 es este que tenemos acá y lo conforman el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos son llamados gases nobles, ya que son gases que no se pueden combinar o que ya tienen su último nivel de energía con 8 electrones y por lo tanto se vuelven gases inertes o no causan ningún tipo de combinación química. ¿Sale? Entonces aquí vamos a poner gases nobles. Dentro de las características de los no metales, vamos a poner aquí cómo van a quedar las características de los no metales. Aquí vamos a poner que tienden a ganar electrones. Lo que les decía hace un momento, de que estos no metales por lo general siempre tienen ya varios electrones de valencia en su última capa, por lo tanto tienden a ganar electrones para así completar su octeto. También vamos a poner que todo lo contrario de los metales son malos conduciendo la electricidad y el calor, porque es todo lo contrario de los metales. No son maleables
ni dúctiles, o sea, no podemos formar tubos con esto. Y sobre todo, vamos a poner aquí en mayúsculas, son muy frágiles. Y con eso entonces tendríamos, de acuerdo a su caracterización, pues la clasificación de los elementos. Y acá abajito nos dice colorea el esquema de la tabla periódica los grupos según la lista siguiente. Nos dice que los metales deben de estar de amarillo, los no metales deben de estar de verde y por último los semimetales o metaloides deben de estar de gris. Vamos entonces a colorear de amarillo. Me dice que los amarillos van a ser los metales y van a ser todos estos que vamos a tener aquí. El primero no, el que está en 1,1 no, porque sabemos que es el hidrógeno. Por lo tanto, ahí no vamos a nosotros a tener que colorear. Vamos a irnos hasta esta parte. Y bueno, todas las tierras raras, que son los que están en la parte de abajo, también las vamos a considerar metálicas. Por eso les voy a poner de amarillas. Luego dice que los no metales van a ir de verde. Entonces vamos a poner acá el color verde. Vamos a comenzar con el hidrógeno, que es el que ocupa ese espacio. Y ese va a ser un no metal. También aquí vamos a poner todos estos. Obviamente todos los que son gases nobles van a ser no metales. Listo. Bueno, aquí se me pasaba algo de amarillo, que sería esta parte de aquí. Ahora sí. Y por último los metaloides, que van a ser de color gris. Vamos a considerar aquí el color gris. Listo. Van a ser estos que tenemos aquí, junto con este que tenemos de este lado. Y bueno, entonces con eso ya tendríamos a los metales, a los no metales y a los metaloides. De esa forma debió de haberles quedado la tabla periódica ya con los colores que nos están indicando. Nos vamos a la página 114 para seguir avanzando. Dice, de la tabla anterior completa las siguientes oraciones. Las columnas corresponden a, nos están diciendo que todas estas cosas que tenemos acá, las que son de forma vertical son columnas. Las columnas siempre van a corresponder a los grupos. Y obviamente la tabla periódica se representa en grupos y periodos. Si las columnas son grupos, entonces las filas van a ser periodos. Así. Con eso ya lo tendríamos, ¿no? Luego nos dice, utiliza la tabla periódica para completar el siguiente recuadro. Vamos a utilizar una tabla periódica, la misma que les había puesto hace un momento, que es esta. Ahí, vamos a ponerla aquí. Luego nos dice, el número atómico va a ser 6 del primero. Es una tabla que nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. La primera columna es número atómico, nombre, símbolo, grupo, periodo y tipo de elemento. Recuerden ustedes que los grupos son en forma de columna o vertical y los periodos van a ser en forma de fila o bien horizontales. Si nos vamos al número atómico 6, el número atómico 6 corresponde a este que tenemos acá, el carbono. Lo voy a señalar de un color para que ustedes vean que es este, el número 6. Entonces vamos a poner acá que el nombre va a ser carbono. El símbolo, obviamente el símbolo va a ser una C mayúscula, como lo tengo en una tabla periódica. El grupo, recuerden que los grupos van a ser verticales. Estamos en el grupo número 14, por lo tanto aquí vamos a poner que el grupo va a ser el grupo 14. El periodo, si ustedes observan, el periodo es horizontal, es este que tenemos aquí. Y ustedes chequense que acá tenemos el número 2, por lo tanto el periodo es 2. Y me dice que si cuál es el tipo de elemento, cuando hablamos de elementos, si es metal o no es metal, entonces aquí le vamos a poner que es no metal. Así lo vamos a dejar. Nos vamos al siguiente, el número atómico va a ser 11, el que tengo en el número 11 va a ser el sodio, por lo tanto aquí vamos a poner como nombre sodio.
El símbolo, ya saben, es Na, el mismo que coincide con la tabla periódica. El grupo, si ustedes lo checan, los grupos van a ser verticales. Estamos en el grupo número 1, por lo tanto quiere decir que aquí debe de ser 1. El periodo, si ustedes observan, estamos en el tercer renglón o en la tercera fila, por lo tanto el periodo va a ser un 3. Y por último, el tipo de elemento que vamos a tener, aquí le vamos a poner metal alcalino. Todos los elementos que están en el primer grupo, que son estos, excepto el hidrógeno, van a ser metales alcalinos, es decir, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio van a ser metales alcalinos, tienen esa propiedad, ¿no? De hecho aquí lo podemos ver en la tabla periódica que les acabo de poner, que ya viene la clasificación. Bueno, en el siguiente, número atómico va a ser el número 15, buscamos el número 15 y encontramos que el número 15 va a ser el fósforo, que es este que acabo de señalar por acá. Entonces vamos a poner como nombre fósforo. El símbolo tiene una P mayúscula, vamos a centrarlo bien para que se vea bonito. El grupo, recuerden que los grupos son siempre verticales. Si ustedes observan, el fósforo está en este grupo y está en el número 15, por lo tanto vamos a ponerle aquí que el grupo va a ser 15. El periodo, vamos a observar que el fósforo está en esta fila, vemos que es en la tercera fila, por lo tanto quiere decir que el periodo va a ser 3. Y bueno, el tipo de elemento ya sabemos que es no metal, ya que la misma tabla nos los está dando. Buscamos el del número 19, no sin antes haber borrado lo que habíamos puesto de color rojo con los elementos. El número atómico 19 lo localizamos y es el potasio. Entonces acá vamos a poner su nombre, potasio. El símbolo ya vimos que es K mayúscula. El grupo en el que está, como el grupo es la parte vertical, es el número 1, por lo tanto aquí vamos a poner número 1. El periodo, que es la parte horizontal, vemos que está en el 4, por lo tanto aquí vamos a poner un 4. Y el tipo de elemento, ya sabemos que todos los que están en el primer grupo son metales alcalinos, por lo tanto acá también voy a poner metal alcalino. Listo. Nos vamos con el siguiente, número atómico 32. Vamos a buscar que el número atómico, que el elemento que tiene el número atómico 32 es, ay, se me movió esto, es el germanio. Vamos a ponerlo por aquí el nombre, germanio. El símbolo del elemento ahí aparece como G mayúscula minúscula E, G. En el grupo, ya sabemos que el grupo va a ser el 14, aunque ahí aparece como 4A, no pasa nada. Más adelante les voy a avisar, más adelante les voy a explicar por qué razón dice 4A y no dice 14. En el periodo vamos a estar en el periodo número 4. Y por último, el germanio, si ustedes observan, lo tengo entre esta escalerita de elementos que van a ser los elementos metaloides. Por lo tanto, aquí lo voy a poner que es un metaloide. Nos vamos con el siguiente, el del número 51, no sin antes borrar estos, para que podamos señalarlo. Es el antimonio. Aquí también vamos a poner antimonio. El símbolo S mayúscula, luego una B minúscula. Nos está pidiendo que coloquemos el grupo. El grupo estamos en la parte número 15. Y luego tendríamos el periodo. El periodo está en el número 5. Por lo tanto aquí vamos a poner un 5. Y por último, como está en esa sección de la escalerita, sabemos que va a ser un metaloide. Luego por último nos vamos con el plomo, que va a ser el número 82. Vamos a señalarlo, que es este que tenemos ahí. Este que tenemos aquí. Vamos a poner allá el plomo, bueno, ya está escrito. El símbolo va a ser Pb. Luego lo tendríamos en el grupo número 14. Ya deben de saber ustedes por qué razón es el grupo 14. Mientras que en el periodo va a estar en el periodo número 6. Y bueno, el plomo está considerado como un metal. Y listo. Con eso ya tendríamos la tabla resuelta.
Es cosa de que ustedes chequen si pusieron exactamente lo mismo o no pusieron ustedes lo mismo. Si no es así, déjenme en los comentarios en el caso de que tengan alguna duda. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Por qué algunos elementos se encuentran en el mismo grupo? Bueno, eso es muy fácil porque tienen la misma configuración electrónica y además de que tienen la misma configuración electrónica, eso les da características similares y al tener características similares van a tener propiedades físicas y químicas bastante similares. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a poner aquí porque tienen la misma electrónica así lo vamos a dejar para no abundar tanto, porque tienen la misma configuración electrónica, tienen características químicas y físicas muy similares. La siguiente pregunta: ¿qué características comparten los elementos que están en el mismo periodo? Aquí vamos a ser muy tajantes. Lo único son los niveles de energía. Más adelantito voy a platicarles qué cosas son los niveles de energía y cómo calcularlos. Y luego de la tabla periódica selecciona dos elementos del mismo grupo e indica qué características comparten. Aquí voy a escribir solamente dos. Se me ocurre poner el sodio. Y bueno, además del sodio voy a poner al potasio. Esos son los dos elementos que voy a poner. ¿Qué características comparten? Ambos son metales, porque los dos son elementos metálicos. Ambos tienen número de oxidación de 1, es decir, su número de oxidación es 1, ya que están en el primer grupo. Acuérdense que son metales alcalinos por estar en el grupo número 1. Y por acá voy a poner que la configuración es similar entre ellos. Esa sería la conjuración. La configuración electrónica es similar entre ellos. Eso es lo que voy a poner respecto a eso. Esas son las características principales que tienen. Ya no me dejó ponerle por allá el acento. Vamos a corregirlo. Configuración. Listo. Esas serían las características que comparten tanto el sodio como el potasio. Y bueno, nos vamos a la página 115. Usando la tabla periódica, anota los siguientes elementos en el lugar que le corresponde de acuerdo a sus características. Y bueno, nos están dando 5 columnas. La primera son metales, semimetales, no metales, elementos con valencia 1 y elementos con valencia 2. Voy a poner por aquí la imagen de la tabla periódica de nueva cuenta. En los grupos, estos que tenemos aquí, estos elementos van a tener valencia de 1 y estos elementos que están acá van a tener valencia de 2. Entonces ya sabemos quiénes son los que tienen valencia de 1 y quiénes son los que tienen valencia de 2. Por ejemplo, los que están en este primer grupo de todos estos, yo puedo ver que está el litio y además del litio también está el potasio. Entonces vamos a quitarlos de aquí, al litio y al potasio, y los vamos a escribir en la parte de acá. Vamos a poner litio y después vamos a poner potasio. Esos serían los elementos que tenemos con valencia número 1. Luego los elementos con valencia 2, o sea, los que están aquí y que tenemos nosotros en estos, vamos a observar que está el calcio. Aquí tenemos el calcio. Además del calcio vamos a tener al magnesio, que está en la parte de arriba del calcio. Entonces vamos a quitar esos dos y los vamos a escribir también acá en esta tabla. Vamos a poner calcio y por supuesto vamos a poner magnesio. Listo. Esos serían los dos que tendríamos. Luego de los semimetales, recuerden que los semimetales van a ser todos estos que tenemos aquí en esta escalerita. Entonces, si ustedes observan todos estos elementos que les dije de esta escalerita de los que están acá, los que son semimetales solamente corresponden al boro, que es este que tenemos acá. Por lo tanto, vamos a quitar el boro y en semimetales vamos a poner
al boro, así nada más, el símbolo del boro. Luego nos vamos con la parte no metálica, que son todos aquellos elementos que tenemos de este lado de los semimetales. Vamos a encontrar de entrada al carbono, que es este que está aquí. Vamos a encontrar al fósforo, que es este que tenemos acá. Vamos a encontrar al argón, que es un gas noble, este que tenemos acá. Vamos a encontrar al yodo, que es este que tenemos por aquí. Y por último, bueno, son todos los que tendríamos, ¿no? Vamos a señalarlos. Serían fósforo, sería argón, sería yodo y sería carbono. Vamos a escribirlos entonces en los no metales. Dijimos que era fósforo, sería argón, sería yodo y por último carbono. Y bueno, los metales serían todos aquellos que me quedan, por ejemplo, la plata, me queda también el mercurio, que a pesar de que es líquido es un metal, tiene propiedades metálicas. Luego voy a tener cobalto, que también es parte metálica. Y bueno, esos son los que voy a escribir aquí donde tengo los metales. Es decir, Hg, luego voy a tener Ag, aluminio, cromo, oro, que es Au, y por último el cobalto. Y con eso ya tendría entonces todos mis elementos localizados según lo que puse en mi tabla periódica y viendo las propiedades. Más abajito tenemos, de acuerdo con lo aprendido, responde lo siguiente: ¿con qué materiales se elabora el anillo y la punta de un lápiz? Pues aquí vamos a poner que el anillo con oro. Recuerden ustedes que el anillo en videos anteriores les dije que no es oro puro, sino es una mezcla de metales. Y el lápiz, la punta del lápiz con grafito. Aquí vamos a checar que el grafito solamente es una forma polimórfica del carbono, es decir, es otra de las tantas formas que tiene el carbono. Acuérdense que está la forma de grafito, está en diamante, bueno, un montón de cosas. La siguiente pregunta: ¿podríamos hacer el anillo con el material del que está hecho el lápiz? Aquí voy a responder lo más lógico: sí. Yo me puedo hacer un anillo de grafito, pero sería muy frágil. Así de simple y sencillo. Yo puedo hacerlo, entonces lo más conveniente es que yo no haga anillos de grafito. Ustedes se dan cuenta que cuando se les cae un lápiz, automáticamente la punta se rompe, ¿no? Porque son muy frágiles. Imagínense, se les cae un anillo de grafito, pues lógicamente se va a romper. Vemos lo siguiente: ubica los siguientes elementos en la tabla periódica de acuerdo a sus características, colocando el símbolo químico en el lugar que corresponda. Nos está dando una tabla donde aparecen los grupos. También tenemos la parte de los periodos. Nos está dando los elementos y nos da el número atómico. Esto lo vamos a resolver con esta tabla, me imagino, quiero pensar yo. Entonces vamos a poner mejor esta página. Vamos a buscarla aquí entre las imágenes y la vamos a colocar de aquí debajo para que podamos tenerlo aquí mismo en esta hoja, ¿no? Y así no nos perdamos. Bien, en el grupo 14, aquí vamos a hacer una cosa. Recuerden ustedes, los grupos son verticales, los periodos son horizontales. Entonces con eso yo puedo encontrar esta primer parte. En el grupo 14 con periodo 2, bueno, me voy a ir al grupo 14. Este va a ser el grupo 14. Con periodo 2, este va a ser el periodo 2. Por lo tanto, quiere decir que el elemento en cuestión va a ser este. Vamos a marcarlo. Este que tenemos acá. Y ese elemento corresponde al elemento carbono. Ahí lo vamos a poner. Elemento carbono, número atómico 6. Nosotros podemos saber que es el número atómico 6 porque esto se cuenta así, de izquierda a derecha. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y obviamente 6. Ahí coincide ya el elemento carbono. Vamos al siguiente, que es este, el manganeso, o símbolo químico Mn. Dice que es en el grupo 7, periodo 4. Entonces vamos a ir al grupo 7, periodo 4. Y aquí es donde está cortando, por lo tanto voy a marcar entonces aquí.
Y con eso ya voy a saber que aquí voy a tener al elemento manganeso. Ya lo voy a colocar. Ya si ustedes quieren contar, me dice que el número atómico es 25, vamos a contarlo de todas formas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Los demás ya no los voy a contar, ya ustedes lo cuentan para que vean que realmente sí les quedó. El siguiente, el oxígeno. Si quieren también pueden darle pausa para que hagan ustedes esta sección, después le dan play y checan que sí esté correcto lo que ustedes hicieron. Me dice que es el grupo 12 con el periodo 2, el grupo 12 con el periodo 2, perdón, el grupo 16 con el periodo 2, o sea, estamos hablando de este grupo con el periodo número 2, que es este, aquí se está cruzando o bien aquí se cortan los dos. Entonces quiere decir que aquí voy a tener al elemento oxígeno. Vamos a poner aquí oxígeno. Y bueno, ya ustedes pueden contar su número atómico, ¿no? Que sería el número 8 para checar que realmente nos dé. Luego seguiríamos con el plomo. Dice que es grupo 14 con el periodo 6. Grupo 14, periodo número 6, que es este. Entonces tendríamos que es este elemento de aquí. Vamos a marcarlo, que sería el elemento plomo. Vamos a poner su símbolo, que sería P mayúscula y luego una B. Y bueno, ahí cuentan si realmente coincide con esa cantidad. Y luego tendríamos, aquí hay un pequeño error en esta tabla. Aquí en la parte del oro está en el grupo 11, pero no coincide con el periodo número 5. Le invito a que ustedes chequen en su tabla periódica. Si ustedes lo hacen, el que está en el grupo 11 pero periodo 5 es la plata. Por lo tanto aquí vamos a cambiarlo. Le voy a quitar este 5 y vamos a ponerle un 6. Nos vamos entonces a la otra parte. Sería el grupo 11 periodo número 6, que vendría a ser todo esto. O sea que sería este que tenemos aquí. Lo marcamos. El símbolo del oro es AU, porque está en latín, AU, y ya con eso lo tenemos. Luego nos vamos con la parte del aluminio, que está en el grupo 13, periodo 3. Vamos a ubicar el grupo 13, este es el grupo 13, periodo 3 vendría a ser este que tenemos aquí. Lo marcamos, y aquí tendríamos al aluminio, que lo vamos a poner como símbolo, A mayúscula, y luego una L. Y por último tendríamos al litio, que me dice que lo tenemos en el grupo 1 y en el periodo 22. Si checamos nuestra tabla periódica, solamente tenemos periodos hasta 7, por lo tanto hay un error por aquí, no debería de ser 22, sino solamente debería de ser 2. Si nos vamos al grupo 1, el periodo 2 corresponde a este elemento que tendríamos aquí, lo marcamos. Y entonces por allá ponemos el símbolo, que sería L mayúscula y una I. Y con eso ya tendríamos ubicados todos esos elementos. Recuerden que eso es lo que nos estaba pidiendo. Ubica los siguientes elementos en la tabla periódica de acuerdo a sus características. Aquí, como este número es más pequeño, el número atómico es 3. Pues si ustedes checan, aquí sería 1, 2 y 3. Sí coincide con el litio. No lo hago con el oro ni con el plomo porque ya tiene números atómicos bastante grandes y pues debo de contar muchísimo, ¿no? Para poder llegar a eso. Y bueno, hasta aquí termina la parte de la guía número 5. Ahorita voy a comenzar con la 6. Bien, si continuamos en la siguiente parte, en la parte número 6 de la guía de ciencias experimentales, identifica la estructura del átomo para comprender la organización de la materia. Esa va a ser la competencia que vamos a tener. Por aquí tenemos una pequeña lectura. Desde las primeras civilizaciones, el ser humano tuvo una gran curiosidad por saber el origen del mundo y de las cosas, desde lo más pequeño hasta lo más inmenso, explicándolo a través de historias, mitos o leyendas. Con el paso del tiempo, los filósofos empezaron a interesarse por conocer cómo estaba formada la materia, mientras que los científicos se dieron a la tarea de idear modelos que pudieran explicar su estructura. Y bueno, aquí en el mismo texto nos están poniendo de negritas la palabra materia, la palabra modelo y la palabra estructura.
Por acá nos preguntan cómo crees que se originó todo lo que nos rodea. Eso lo voy a dejar libre, no quiero entrar en conflictos acerca de teorías conspirativas, religiosas, científicas, etcétera, porque hay muchísimo, muchísimo para decir de ese tipo de cosas, entonces no lo voy a tocar. Me voy a la siguiente pregunta. ¿Cómo está compuesta la materia? Depende si es materia orgánica, si es materia biológica, etcétera, 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 pero aquí lo vamos a poner en términos más generales por átomos. Todo lo que nosotros conocemos está formado por átomos y a su vez esos átomos que son estructuras pequeñas se unen a otros átomos para formar compuestos más complejos que después pueden ser moléculas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero principalmente aquí a grosso modo vamos a poner que la materia está compuesta por átomos. Todo lo que nosotros observamos siempre van a ser átomos que están en diferentes composiciones o en diferentes proporciones dependiendo del tipo de compuesto que nosotros tengamos. Luego nos dice por acá, actividad, toma una hoja de papel y córtala a la mitad. Número 2, toma una de las mitades y vuelve a cortar por mitad y así sucesivamente por las mitades que vayan surgiendo. No lo hice, pero intento pensar qué hubiese pasado. Me pregunta hasta cuándo se puede dividir la hoja. Aquí fácilmente podemos poner que hasta que sea muy pequeña y mis dedos no me permitan cortarlos. Va a llegar un momento en que la hoja va a ser demasiado pequeña que mis dedos no la van a poder cortar. Pero si nosotros tuviéramos algunos, no sé, utensilios o alguna maquinaria con la cual pudiéramos hacerlo de forma microscópica, sí podríamos seguir cortando en pedacitos, hasta que lleguemos hasta el fin, ¿no? Pero de que se puede hacer. ¿Cuáles son los elementos más pequeños que conforman la materia? Lo vuelvo a escribir aquí. Átomos. Son los elementos más pequeños que van a conformar la materia, siempre. Explica con tus propias palabras el concepto de átomo. Bueno, aquí vamos a poner que es la unidad más pequeña que conforma la materia. Es lo más pequeño que nosotros podamos conocer. Si nos vamos a la página 118, de acuerdo a los modelos atómicos propuestos por los científicos, completa el siguiente cuadro sinóptico. Por acá tenemos los modelos atómicos. Tenemos a Dalton, tenemos a Thomson, tenemos a Rutherford y por último tenemos a Bohr. Si nosotros nos ponemos a ver cómo se quedaría ese tipo de mapa conceptual según los modelos atómicos, aquí con Dalton podemos poner que propuso y la ley de proporciones múltiples. Él hizo unos postulados. Dentro de los postulados que tenemos son de que toda la materia está hecha con átomos. Principalmente eso. Y también nos dijo que son indivisibles. También podemos colocar aquí que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos. Los átomos ¿Cuáles son las ideas que tenía Dalton? Principalmente que todos los átomos que son del mismo elemento siempre van a ser idénticos. ¿Idénticos a qué? Van a contener la misma cantidad de neutrones, la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Cuando hablaba acerca de los átomos son indivisibles, lógicamente los átomos no se pueden dividir en estructuras más pequeñas, porque entonces se van a convertir en cosas que no son conocidas por nosotros. Y bueno, la primera de todas, que esta también salió con los filósofos griegos, que toda la materia siempre está estructurada con átomos. Todo lo que está a nuestro alcance siempre son átomos que están coordinados de cierta forma, que les dan características a las cosas que nosotros utilizamos. Luego tenemos a Thomson, sugirió que los átomos eran uniformes y tenían cargas positiva y que los electrones se encontraban incrustados dentro. Nos vamos con la parte de Rutherford.
Aquí Rutherford nos dice que, vamos a poner 1 punto. Rutherford ya empezó con la idea de que las partículas con cargas negativas giran alrededor del núcleo y estas van a formar órbitas. Las órbitas más adelante lo voy a explicar que van a ser los niveles de energía en donde están girando los electrones de estos átomos. También él hizo la siguiente declaración. Si nosotros vemos en la parte de abajo tenemos un átomo. Dentro de ese átomo vamos a tener a los protones y a los neutrones y fuera vamos a tener a la parte de los electrones. Los protones tienen carga positiva, los electrones tienen carga negativa, polos diferentes se atraen, por esa razón es que Rutherford planteaba que los electrones y el núcleo se unen por fuerza de atracción electromagnéticas, es decir, que como estos son positivos y estos son negativos, entonces había cierta fuerza de atracción y eso siempre hacía que estos electrones estuvieran juntos y no se dispararan hacia otro lado. Y bueno, hay algunas otras cosas que Rutherford dijo, pero pues no vamos a abundar, solamente voy a colocar las más importantes o las más concretas. Si nos vamos a la parte de lo que dijo el buen Bohr, vamos a escribirlo. No lo quiero escribir porque es bastante, o bueno, sí vamos a escribirlo. Vamos a poner solamente unos cuantos que son las más importantes. Vamos a poner el número 1. Bien, vamos a poner solamente esa idea. Ustedes pueden investigar un poquito más acerca de los modelos atómicos. Bohr lo que planteaba era lo siguiente, que las partículas con carga positiva, estas que están aquí, estaban en el núcleo y era un volumen muy pequeño y que la masa del átomo solamente estaba destinada, o más bien tenía relevancia solamente con la parte del núcleo. Es decir, los electrones para Bohr no pesaban mucho, por lo tanto la mayor parte de la masa siempre se concentraba en esta parte del núcleo. Ese sería el postulado que hizo Bohr, aunque hay otros más. Les invito a que esa parte ustedes lo investiguen, no es de tanta explicación, sino nada más de estarlo leyendo. Luego tenemos acá, completa el siguiente esquema de acuerdo al modelo atómico actual. Nos están dando o señalando 4 cosas. Esta primera nos está señalando la parte roja, que ya vimos que son los electrones con carga negativa, que son los que se forman en una nube alrededor del átomo. Luego vamos a tener estos que están como de color gris, que como no tienen carga se llaman neutrones o tienen carga neutra. Y luego vamos a tener estos que están de color como café o crema, que tienen carga positiva, esos van a ser los protones, y estas cositas que se ven aquí pues van a ser los niveles de energía o bien los orbitales que vamos a tener. Si nosotros lo escribimos entonces, estos van a ser electrones, estas serían neutrones, este sería orbitales o niveles de energía. Y por último tendríamos a los protones. Protones. Así. Si nos vamos a la siguiente página, a la 118, completa la siguiente información, me da 4 párrafos. Vamos a leerlo. Un átomo está compuesto de 2 regiones. La primera es el núcleo, obviamente, que es donde están los protones y los neutrones, que se encuentra en el centro del átomo y contiene partículas cargadas positivamente llamadas, aquí vamos a poner lo que les acabo de decir, protones, y partículas neutras sin carga llamadas neutrones. Con eso lo completamos. El número 2, la segunda región, que es mucho más grande, es una nube. Es una nube de electrones. Vamos a poner aquí que eso es una nube de electrones, que son partículas de carga negativa que orbitan alrededor del núcleo a través de órbitas que tienen un tamaño y energía establecidos. Más adelantito voy a hablar acerca de las energías. El número 3, la energía de la órbita
Está relacionada con su tamaño. La energía más baja se encuentra en la órbita más pequeña. Cuanto más lejos esté el nivel de energía del núcleo, mayor será la energía que tiene. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. 4. La energía se absorbe o se emite cuando un electrón, vamos a poner aquí, electrón, se mueve de una órbita a otra. Si nos vamos al ejercicio anterior, teníamos por acá ese átomo que está representado de esa forma. Estos van a ser los orbitales o van a ser los niveles de energía. Estos átomos pueden dar pequeños saltos hacia otros orbitales, pero si dan saltos, entonces tienen que liberar cierta cantidad de energía. Esa cantidad de energía es la que nos está hablando el punto número 4, que la energía se absorbe o se emite cuando los electrones se mueven de una órbita a otra. Luego nos dice, contesta las siguientes preguntas. ¿Cómo explicas que las partículas de un átomo permanezcan unidas? Hace un momento se los dije. En el núcleo voy a tener protones y neutrones, mientras que en las nubes donde están los electrones hay carga negativa, como son polos opuestos, protones positivos, electrones negativos, entonces hay una energía de atracción electrostática. Entonces podemos poner nosotros acá que es por fuerzas de atracción electrostática. Así lo podemos dejar. Luego tenemos por allá abajito, con base en la tabla periódica, que identifican las siguientes letras. Z en la tabla periódica o en química siempre se va a referir al número atómico. Y el número atómico siempre nos va a indicar la cantidad de protones que nosotros vamos a tener dentro de nuestro átomo. Es decir, que si nuestro átomo o nuestro elemento tiene un número atómico de 6, quiere decir que va a tener 6 protones en su núcleo. Y luego nos vamos a la letra A. La letra A no nos va a indicar más que, vamos a poner aquí, que es el número másico. O el número de masa de ese átomo. ¿Cómo podemos calcular su valor? Pues para Z, que es el número atómico, va a ser el número total de protones. Si nosotros queremos saber cuál va a ser el número másico, eso siempre va a estar dado por una fórmula. A va a ser igual a Z más, vamos a poner N mayúscula. En términos prácticos, ¿qué sería? Es la suma de los protones más los neutrones. Si yo quiero calcular entonces el número másico siempre va a ser el número de protones más los neutrones que nosotros tengamos en el núcleo del átomo. Recuerden ustedes, vamos a la imagen otra vez. Cuando teníamos esto, les dije que en el núcleo siempre vamos a tener a los protones y a los neutrones, y en la parte exterior vamos a tener a los electrones, y que la masa del átomo siempre va a estar definida por el núcleo, ya que aquí en el núcleo se concentra la mayor cantidad de masa. En términos prácticos yo les dije que los electrones no pesaban casi nada. Entonces la masa atómica va a ser la suma de los protones más los neutrones. Por esa razón en esta parte, por acá se los puse, es la suma de los protones más los neutrones. Más abajito tenemos algo más. Indica cuántos niveles de energía. Es aquí donde me voy a parar acerca de la configuración electrónica. Vamos a hacer hincapié en eso, les quiero explicar eso. Tiene cada uno de los siguientes elementos. Cuántos protones y cuántos neutrones. Eso va a ser bastante fácil. Si ustedes se dan cuenta, vamos a señalarlo por acá. Tenemos al cobre, tenemos al aluminio, tenemos al mercurio y tenemos al calcio. Y aquí nos están dando diferentes tipos de números. Estos numeritos que tenemos acá van a ser su número atómico. O bien lo vamos a identificar como Z. Vamos a ponerles entonces acá una flecha que me diga que esto va a ser Z, esto va a ser Z, esto es Z y esto es Z. Y lo demás que tenemos por acá, esto va a ser el número másico. Es decir, que el cobre tiene un número másico de 64 unidades de masa atómica, el aluminio va a tener 27 unidades de masa atómica, también en química se abrevia como UMA. El mercurio va a tener 201 unidades de masa atómica y el calcio va a tener 40 UMA. ¿Sale? Entonces, si nosotros ya sabemos que el número másico A es 64
y que nosotros tenemos que el número atómico es 29. Por lo tanto, si tenemos esta ecuación de acá, nosotros la podemos despejar, ya que lo que nos está pidiendo son el número de protones y de neutrones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos calcular el número de protones y el número de electrones? Es muy fácil. El número atómico dijimos que era Z, iba a ser el total del número de protones. Entonces, vamos a poner acá que el número másico va a ser igual a la cantidad de protones, que es el número atómico, más los neutrones. Es una ecuación matemática muy simple. Yo quiero saber el número de neutrones, ya que no conozco el número de neutrones. ¿Por qué razón? Voy a señalar también acá, lo vamos a poner de color rojo, que este 64 es número másico, este 27 es número másico, este 201 es número másico y este 40 es número másico. Por lo tanto, yo necesito saber cuántos neutrones tiene en esa parte. Lo voy a despejar. Es muy simple, la Z está sumando, la voy a pasar restando. Por lo tanto, la ecuación me quedaría que A menos Z va a ser igual a la cantidad total de neutrones. ¿Qué quiere decir ya para concluir esta parte? Que si al número másico le quito el número atómico, automáticamente me va a dar el número de neutrones. Entonces aquí abajito lo voy a escribir. 29 es el número atómico que tiene este elemento, por lo tanto quiere decir que va a tener protones igual a 29. ¿Y neutrones cuántos va a tener? Pues según la ecuación que acabo de poner acá, me dice que va a ser igual al número másico menos el número atómico, que es la cantidad de protones que tengo, es decir, 64 menos 29. Si nosotros escribimos 64 menos 29, me daría un total de neutrones de 35. Y listo, ya lo tengo calculado. ¿Qué vamos a hacer en los demás? Exactamente lo mismo. Me fijo en el aluminio. Dice que el número atómico es 13. Como el número atómico es 13, quiere decir entonces que yo voy a tener 13 protones. Me dice que el número másico es 27. Si yo a 27 le quito la cantidad de 13, que es la cantidad de protones, entonces me daría la cantidad de neutrones. Neutrones va a ser igual a 27 menos 13 y eso va a ser igual a 14. Quiere decir que voy a tener 13 protones y 14 neutrones en el aluminio. Si yo sumo 13 protones más 14 neutrones, me daría un total de 27, que sería la unidad de masa atómica o el peso molecular del aluminio. Hacemos lo mismo para el mercurio. Dijimos que como su número atómico es 80, quiere decir que como el número atómico es 80, entonces voy a tener 80 protones. Y neutrones van a ser, le voy a quitar a 201 esa cantidad de protones, 201 menos 80, entonces eso me daría un resultado de 121 neutrones. Y exactamente lo mismo vamos a hacer con el siguiente, con el calcio. Me dice que el número atómico es 20, eso me indica que la cantidad de protones que voy a tener en el calcio va a ser 20, por lo tanto la cantidad de neutrones va a ser el número másico 40 menos 20, 40 menos 20 me daría entonces también 20. Y utilizando esta ecuación, pues ya puedo yo calcular esos valores que tenía ya. Vamos a la siguiente. Miren, aquí venía la tabla donde vamos a ponerlos. Tenemos una tabla, una columna de elementos. Tenemos los elementos cobre, aluminio, se me fue el asunto, mercurio y calcio. Por acá nos está diciendo los niveles de energía, los números de electrones y los números de neutrones. Habíamos dicho que para el cobre eran 29 y 35. Sí, aquí los tenemos, 29 y 35. Para el aluminio van a ser 13 protones y 14 neutrones. Tenemos 13 protones, aquí vamos a poner 14 neutrones. Para el mercurio van a ser 80 protones y 121 neutrones. Entonces aquí pondríamos 80. Y para el calcio tendríamos 20 protones y 20 neutrones. Entonces vamos a escribir aquí 20 y 20. ¿Cómo vamos a calcular entonces nosotros los niveles de energía? Los niveles de energía se calculan utilizando la configuración electrónica. Más adelante lo voy a ver
con más calma. De todas formas aquí lo voy a explicar. Voy a escribir por acá que los elementos que tenemos son cobre, aluminio, es cobre, tendríamos al aluminio, también tenemos al mercurio y por supuesto al calcio. Si vamos a la tabla periódica y nosotros buscamos cuáles son los números atómicos, bueno, no es necesario porque aquí no nos los están dando. El cobre dice que tiene 29, el aluminio 13, el mercurio 80 y el calcio 20. Entonces vamos por acá a escribírselos como superíndices. Dijimos que el cobre tenía 29, el aluminio tenía 13, el mercurio tenía 80 y el calcio, no me gusta esta A, vamos a cambiarla. Ya está más bonita. Y el calcio tenía 20. ¿Cómo vamos a calcular la configuración electrónica? Para eso vamos a utilizar un diagrama que es la regla de Hund. La voy a poner por acá. Ahí me indica los niveles. ¿Cómo funciona esa tabla? Es muy simple. Esos que están acá van a ser los niveles. El nivel 1, nivel 2, nivel 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a hacerlo por medio de diagonales. Es decir, comienzo primero con 1s2, luego 2s2, posteriormente 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 y así sucesivamente como yo tengo estas diagonales. ¿Sale? Importantísimo, ¿cómo lo voy a hacer? Primeramente lo voy a hacer con el aluminio, que es el que menos electrones tiene, ¿no? El que tiene número atómico de 13. Entonces lo voy a hacer con el aluminio, que tiene 13 porque es más chiquito. Después voy a hacerlo con el más grande, que va a ser calcio, luego con el cobre y al último con el mercurio, para que ustedes se den cuenta de cómo va. ¿Sale? Primeramente, el aluminio tiene 13 electrones, ya que su número atómico es 13. Por lo tanto, me indica que tiene 13 protones y tiene la misma cantidad de electrones, siempre. Si yo tengo 13 protones, entonces voy a tener 13 electrones. Comienzo llenando entonces así. Tendríamos 1s2. Ya tengo ocupados hasta ahorita 2 electrones. Si tenía 13 menos 2, me quedan 11 electrones que yo tengo que rellenar con estos subniveles. Ya comencé con este, sigo con el 2s2. Voy a ponerlo con una coma, 2s2. Le sigo con el 2p6. Después del 2p6 tendríamos el 4s2. Y me voy a detener hasta aquí. ¿Sale? ¿Por qué razón me voy a detener hasta aquí? A ver, no seguía ese. Después del 2p6 seguía el 3s2. 3s2. Vamos a contar la cantidad de electrones. En la configuración electrónica, esto que estoy viendo se llama números cuánticos. Los números enteros que yo voy a tener como coeficientes numéricos se llaman niveles de energía. Las letras que yo tengo como S, P, D y F se llaman subniveles, mientras que los exponentes van a ser la cantidad de electrones que entran en cada subnivel que nosotros vamos a tener. En un momento más les voy a decir cómo está este asunto del orden de los electrones para ver si les queda más claro. Recuerden que en el caso de que no les quede claro, me pueden dejar un comentario aquí en el video y yo les puedo hacer un video donde les explique a más detalle esta parte de la configuración electrónica. ¿Sale? Pero si no me dicen nada, entonces pues yo no voy a hacer ningún video, ¿verdad? Si ustedes no me dicen nada. ¿Qué voy a hacer? Voy a checar entonces cuántos electrones tengo, los cuento. Tengo 2, más 2 serían 4, más 6 serían 10, más 2 serían 12. Por lo tanto quiere decir que para llegar a 13 me hace falta 1. Voy en el orden. 1s2 es este, 2s2 es este, 2p6 es este, 3s2 es este y el que seguiría sería 3p6. Pero como yo necesito solamente acomodar un solo electrón, entonces lo voy a dejar como 3p1. ¿Sale? Cuento otra vez los electrones, tengo 2, 4, más 6 serían 10, más 2 serían 12, más 1 sería 13, con eso ya queda la configuración electrónica entonces del aluminio. Nosotros checamos que el aluminio tiene como nivel de energía, tiene electrones en el nivel de energía 1,
tiene electrones en el nivel de energía 2 y tiene también electrones en el nivel de energía 3. Entonces nos regresamos un poquito por atrás. Aquí dice que es aluminio. Nivel de energía, pues estamos en el nivel de energía 1, 2 y 3, porque así ya lo habíamos puesto, ¿no? Según lo que nosotros vimos en este ejercicio que estoy haciendo. Me voy con el calcio para que ustedes vean de qué forma lo voy a hacer. Y bueno, chequemos cómo nos da. Hacemos el del calcio. Tengo que acomodar 20 electrones, por lo tanto voy a comenzar con este. Primero 1s2. Ya tengo 2 electrones acomodados. Me voy con 2s2. Ya tengo otros 2 electrones acomodados. Me voy con 2p6. Ahora ya tengo 10 electrones acomodados. Como eran 20, me quedan otros 10. Luego tengo 3s2. Luego tendríamos 3p6. Y hasta ahí le voy a parar. Vamos a contabilizar. Vamos a checar que esto sí coincida. Habíamos dicho que era primero este. Aquí está. Luego nos vamos así. Es este. Luego 2p6 que es este. Luego 3s2 que es este. Y luego 3p6. Contabilizamos los electrones. 2 más 2 son 4. Más 6 serían 10. Más 2 serían 12. Más 6 serían 18. Me hacen falta 2 para 20. Por lo tanto, como yo me quedé en 3p6, lo que sigue es este que tenemos acá, que es 4s2. Y ahora sí volvemos a contabilizar los electrones. 2 más 2 son 4, más 6 son 10, más 2 son 12, más 6 son 18, más 2 son 20. Ya está completo esta configuración electrónica. ¿Cuántos niveles de energía tenemos? Tenemos 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, nos vamos al ejemplo, vamos para el calcio, y aquí me aparece que solamente son 1, 2 y 3, y nos falta el 4. Ya hemos visto varios errores en la guía, no es algo de lo que nos vayamos a alarmar. Nos vamos entonces ahora a hacer el del cobre, que es el que sigue. Vamos a poner esta imagen un poquito más arriba para apoyarnos. Vamos con la parte del cobre. Vamos a hacer rápidamente la configuración electrónica. Aquí me quedaría 1s2, luego sería 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3 de 10 y por último 4s1. Aquí tiene que ver con algo de traslape. Recuerden ese concepto en química. Contabilizamos 2 y 2 son 4. Más 6 son 10, más 2 son 12, más 6 serían 18, más 10 serían 28, más 1 me da 29, o sea que sí está cuadrando. Vamos a hacer el último. Bueno, antes de hacerlo vamos a checar que tenemos electrones en el nivel 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Vamos a la parte del cobre y sí, nos dice que tiene en 1, 2, 3 y 4. Y solamente nos queda el del mercurio, que es el más largo. Se lo vamos a escribir así rápido. El del mercurio nos quedaría como este sí está un poquito más largo porque como su número atómico es bastante grande, entonces por esa razón es que sí está más largo. Les invito a ustedes que sumen, le pongan pausa al video y que sumen todos estos electrones. La suma de todos estos pequeños electrones que están como superíndice les tiene que dar 80. ¿Cómo nos quedaría el nivel? Tenemos electrones en el nivel 1, en el nivel 2, 3, 4, 5 y también tenemos hasta el 6. Por lo tanto, aquí vamos a poner que el mercurio tiene niveles de energía en 1, 2, 3, 4, 5 y hasta el 6. Obviamente es más largo, ¿no? Y bueno, con eso quedaría la parte de configuración electrónica. Si ustedes quieren que les dé un video o les haga un video sobre configuración electrónica, por favor déjenmelo en los comentarios y con mucho gusto les explico cómo tener más detalle de la configuración electrónica. ¿Cómo determinaste los niveles de energía de cada elemento? Es la siguiente pregunta. Pues utilizando configuración electrónica. Luego nos dice, elige uno de los elementos anteriores y dibuja su modelo atómico. Voy a elegir 2. ¿Sale? Voy a elegir 2 porque quiero darle el ejemplo de los dos más pequeños. En este caso voy a elegir al aluminio y al calcio. Les invito a que ustedes hagan el del cobre y el del mercurio para que vean qué tal les da.
y ustedes puedan saber si lo hicieron muy bien. Entonces voy a comenzar con el más pequeño, que es el del aluminio. Voy a dibujar por acá un círculo. Ahí. Un círculo. Dentro de ese círculo voy a poner el símbolo aluminio. Ese va a ser el núcleo. Dentro de eso, ahí va a estar los protones y los neutrones. Y luego voy a dibujar las órbitas. Como dice que son 3 niveles de energía el que tiene el aluminio, 1, 2, 3, entonces voy a dibujar 3 órbitas, porque eso es a lo que se refiere. Voy a dibujar la primera órbita, la segunda órbita y la tercera órbita. Vamos a borrar los fondos, este y este. Ahí está. Ese sería el del aluminio. Si ustedes observarán acá en esta configuración electrónica del aluminio, en la primera órbita, que es esta, dice que tiene 2 electrones. Aquí lo voy a pintar, ese 2 electrones. Quiere decir que en la primera órbita yo voy a poner 2 electrones. Vamos a dibujarlos de color rojo, ya que los electrones siempre se representan con color rojo. Ese sería 1, qué feo. Vamos a hacerlo otra vez. Sería 1 y 2. No sé por qué no quedan tan circulares, si se supone que debería quedar circular. Nos vamos otra vez a esta parte de la configuración electrónica. En el segundo nivel, que es este, aquí lo voy a poner de otro color, color azul, tendríamos 2 y 6. La suma de 2 y 6 serían entonces 8. Por lo tanto, quiere decir que yo voy a tener 8 electrones en el segundo nivel de energía. Aquí tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por último 8. Y nos vamos con el tercer nivel de energía, que sería estos dos que tengo acá. Los tengo que tomar a los dos porque ambos tienen el 3 del tercer nivel. Me dice que van a ser 2 y 1. Vamos a marcar esos electrones como 2 y 1. 2 más 1 pues van a ser 3. Entonces voy a escribir por acá 3 electrones. 1, 2 y 3. Si yo contabilizo, tendría 1, 2, 3 y 8. Serían 11, 12 y 13. Nos vamos a la parte del aluminio y sí, el número de electrones va a ser 13. Y con eso ya quedaría completo el modelo atómico del aluminio. Voy a hacer lo mismo para el calcio para que vean que es bastante sencillo. Todo tiene que ver con la configuración electrónica. Vamos a hacer lo mismo. Primero vamos a poner un circulito que va a ser el núcleo del calcio. Creo que me quedó muy chico. Aquí dentro vamos a poner el símbolo que es Ca de calcio. ¿Cuántos niveles de energía tiene el calcio? Vamos a ver que tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 y 4. Por lo tanto quiere decir que voy a tener 4 órbitas, una órbita más que el aluminio. Tendría la primera órbita, 1, 2, 3 y 4. Vamos a borrarle los fondos. Listo. Para el calcio me dice que en el primero voy a tener 2 electrones. Por lo tanto voy a dibujar 2 electrones en la primera órbita. Esta va a ser la primera órbita. Voy a poner un electrón. Ahí. 1 y 2. Son 2 electrones. En el segundo nivel de energía o la segunda órbita, estamos viendo que aquí tenemos estos 2 electrones. Ya no van a ser 2, sino van a ser 2 más 6. Serían 8. Ahí están los 8. Luego me voy al tercer nivel de energía. Si ustedes observan, me dice que van a ser también 2 y 3. 2 y 6, perdón, serían 8. Voy a pintar otros 8. Listo. Y por último, en el cuarto nivel de energía, que sería 4, me dice que serían 2. Por lo tanto, pondría los 2 últimos electrones. Y con eso ya quedaría el modelo atómico del calcio. Y bueno, ¿cuál es la contribución? Por último, la pregunta que nos queda al final de la página 120. ¿Cuál es la contribución de los modelos atómicos para entender la organización de la materia? Bueno, yo creo que eso ya va como una respuesta abierta a lo que ustedes quieran plantear de acuerdo al contexto social
en el que ustedes estén, es decir, la aplicación que tenga en su vida cotidiana, eso lo pueden escribir como ustedes quieran. Y bueno, hasta aquí quedaría el video de la guía, las partes que había quedado en subir el día de hoy. Si tienen dudas respecto a la configuración electrónica, no duden en dejármelo en los comentarios y créanme que les puedo hacer un video siendo más detallado en configuración electrónica para así poder apoyarlos. Nos vemos en el próximo video.